Sean todos bienvenidos, ¿no? a esta brevísima conferencia sobre la nota que ha sido la nota doctrinal publicada por el Dicasterio, por la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre los títulos marianos y el papel de María Santísima eh, en la redención. Es una nota que ha dado y está dando muchas cosas para hablar. Desgraciadamente vemos inclusive pastores que se están equivocando en este punto, y es mi intención dejar un poco claro, tratar de dar un poco de luz desde el punto de vista de una teología eh, católica, sana, ¿no? Sobre cómo nos católicos debemos interpretar esta nota. ¿M? Para iniciar, hemos visto intervenciones de obispos inclusive que con la pretensión de defender a Nuestra Señora, lo cual es muy loable, eh, han cargado contra la nota, desprestigiando la nota. Eh, Nosotros tenemos que hacer algunas preguntas eh, para poder realmente entender cuál es la función del teólogo en relación a esa nota y la función de los fieles. Como digo, desde el lado conservador en la Iglesia se ha dado una reacción en general de rechazo y de desprecio de la nota eh, doctrinal. Y es un poco entendible por algunos puntos que voy a mencionar aquí al pasar, pero que no quitan el valor que tiene la nota. Entonces, vamos a ir por partes. La primera cosa que debemos preguntarnos es qué tipo de documento es el que nos está presentando la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Se trata de un documento eh, que es magisterio, es magisterial? ¿Debemos nosotros asentir con qué grado de asentimiento a ese documento? ¿No? Todo esto, estas preguntas, antes de entrar directamente en el texto, son fundamentales para una recta comprensión y para no ser llevado a veces por la pasión y por la desinformación que está causando tanta confusión entre los fieles. Yo acabo de ver algunos artículos escritos inclusive por obispos muy buenos que atacan y cargan y desprecian la nota de una forma que en mi opinión es indebida. Eh, ¿Cómo podemos entender la nota? Esa nota es una nota magisterial. Si es magisterial, ¿qué grado de autoridad tiene? ¿Y cuál es la obligación que la Santa Iglesia nos pide a nosotros en relación a eso? Bien, para responder a esa primera pregunta y poder entender la nota Mater Populi Fidelis, debemos partir de la instrucción Donum Veritatis, eh, emanada por la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año de 1990, y que trata precisamente, como están viendo, sobre la vocación eclesial del teólogo. En esta instrucción, específicamente, la Iglesia, que está firmada por San Juan Pablo II, ¿no? Eh, Nos enseña de una forma muy clara cuáles son los distintos tipos de intervenciones magisteriales y también cuáles son las obligaciones con relación a ellos. Entonces, es interesante, por ejemplo, en el número 13 de la instrucción, Donum Veritatis, nos dice la Iglesia que dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación
permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Es una cita de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Es un hecho que eh, Dios ha dispuesto entonces eh, que todo aquello que es parte de lo que Él ha querido revelar para la salvación de los hombres, todo ese contenido, llegue a los hombres de todos los tiempos. Y precisamente para eso Él ha fundado la iglesia y la ha adornado con carismas especiales para que a pesar de la fragilidad del hombre que ocupa los cargos eclesiales, lo cual no se discute que a lo largo de la historia ha existido, sin embargo, el contenido, el depósito de la fe, el contenido de la revelación permanezca íntegro, ¿m? Como dice aquí la nota. ¿M? Él dio a su iglesia por el don del Espíritu Santo una participación de su propia infalibilidad, nos dice el pueblo, no dice el documento. El pueblo de Dios, gracias al sentido sobrenatural de la fe, goza de esta prerrogativa bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia, que por la autoridad ejercida en nombre de Cristo, es el solo intérprete auténtico de la palabra de Dios escrita o transmitida. Entonces, solamente el magisterio de la iglesia, independientemente, y ya insisto en esto, de quién sea la persona, el hombre que ocupa el cargo, yo entiendo que muchas de estas dificultades que están surgiendo nacen porque, desgraciadamente, el prefecto de la congregación es una persona sospechosa en su doctrina. Lo ha hecho ver en innumerables ocasiones, sobre todo siendo obispo en Argentina. Algunos comentarios, eh, inclusive los textos que él ha escrito, que son un poco de carácter erótico algunos, eh, hacen que realmente sea una persona sospechosa. Es progresista. Y esto no se pone en duda porque él lo ha manifestado así, ¿no? Él se ha manifestado. Sin embargo, nosotros no estamos hablando aquí de Víctor Manuel, del Tucho, ¿m? Como le llaman, sino que estamos hablando de magisterio. Y debemos recordar esto y debemos separar estas dos cosas, porque a pesar de que esta persona es realmente sospechosa en su doctrina, y no solo, ¿no? eh, nos tenemos que referir al magisterio eclesiástico. Entonces, la primera cosa que la Iglesia nos aclara es que el único intérprete auténtico de la palabra de Dios, es decir, de lo que está contenido o no en la revelación, es la Iglesia. Es la Iglesia. En segundo lugar, nos dice la Iglesia que la misión, precisamente, del magisterio es la de afirmar en coherencia con la naturaleza escatológica propia del evento de Jesucristo el carácter definitivo de la alianza instaurado por Dios en Cristo con su pueblo, protegiendo a este último de las desviaciones y extravíos y garantizándole la posibilidad objetiva de profesar sin errores la fe auténtica en todo momento y en las diversas situaciones. Entonces, el magisterio eclesiástico ha sido instituido por Jesucristo, y debemos recordar esto antes de empezar a hablar del documento, que el magisterio, lo que es verdaderamente magisterio, estamos hablando aquí, ha sido instituido por Jesucristo para proteger al pueblo de desviaciones y extravíos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin errores la fe auténtica en todos los momentos y en todas las situaciones.
De aquí, continúa el documento, se sigue que el significado y el valor del magisterio solo son comprensibles en referencia a la verdad de la doctrina cristiana y a la predicación de la palabra verdadera. La función del magisterio no es algo extrínseco a la verdad cristiana, ni algo sobrepuesto a la fe. Más bien es algo que nace de la economía de la fe misma, por cuanto el magisterio en su servicio a la palabra de Dios es una institución querida positivamente por Cristo. Entonces, esto es importantísimo. Es una institución querida positivamente por Cristo, instituida por Jesucristo como un elemento constitutivo de la iglesia. Entonces, el servicio que el magisterio hace no está por encima de la palabra de Dios, está a servicio de la palabra de Dios y del pueblo para interpretar realmente lo que es y no es palabra de Dios y para proteger el pueblo fiel de todos los tiempos, ¿m? De las desviaciones y de los errores, para que los pueblos puedan profesar la fe sin errores. Para esto Jesucristo ha creado, ha instituido positivamente, querido positivamente por Cristo, y le ha dado una participación de la infalibilidad, como ha dicho ya en el número 3 el documento. Por eso que eh, son elementos que son esenciales recordar antes de entrar a analizar un documento que está dando mucha polémica. Eh, bien, ¿cuál es entonces cómo enseña el magisterio? Tiene diferentes intervenciones con autoridad diferente, esto lo sabemos. ¿Cuáles son las diferentes intervenciones magisteriales? Para poder cumplir con el oficio que se le ha confiado de enseñar el Evangelio y de interpretar auténticamente la revelación, Jesucristo prometió a los pastores de la iglesia la asistencia del Espíritu Santo. Él les dio en especial el carisma de la infalibilidad, para aquello que se refiere a las materias de fe y costumbre. El ejercicio de este carisma reviste diversas modalidades. Se ejerce en particular cuando los obispos, en unión con su cabeza visible, en acto colegial, como sucede en los concilios ecuménicos, proclaman una doctrina, o cuando el romano pontífice, ejerciendo su función de pastor y doctor supremo de todos los cristianos, proclama una doctrina ex cátedra. Por lo tanto, eh, la primera gran intervención es al enseñar cosas relativas a la materia de fe y costumbre y a establecer esto de manera infalible, lo que debe ser creído y lo que debe ser practicado de forma infalible. Y aquí nos dice el documento, algo que ya todo teólogo conoce, cuando el colegio de los obispos, unido al Papa, que es la cabeza, proclama una doctrina en fe y en costumbre, en moral, o cuando el mismo Papa proclama esta doctrina, como sucede en el caso de eh, la proclamación de los dogmas, el último de los cuales ha sido con Pío XII y la Asunción de Nuestra Señora. Eh, pero estamos hablando entonces que, eh, por ejemplo, la Asunción de la Virgen María o la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora hace parte del depósito de la fe, es decir, ha sido revelado por Dios y debe ser creído, ¿no? Entonces, eh, y esto enseñado de forma infalible. Una cosa que es interesante, ¿no? Y es recordarse que el carisma de la infalibilidad es un carisma negativo. Quiere decir que
preserva del error, no deja que el Papa pueda equivocarse o los obispos en comunión con el Papa, y sin embargo, preservando del error no es necesariamente en sí el carisma de la infalibilidad algo positivo que dicta las palabras mismas que deben ser usadas. Esto es muy importante recordarse eh, porque a veces se tiende a confundir esto. Un documento puede ser infalible o puede gozar de esa infalibilidad a pesar de tener palabras que, si bien no tienen error, podrían ser sustituidas por otras palabras que también no tendrían errores, pero que podrían expresar mejor la realidad. Básicamente es eso. En segundo lugar, entonces, la intervención infalible del Papa y de los obispos. En el número 16, en la instrucción nos dice, el oficio de conservar santamente y de exponer con fidelidad el depósito de la revelación implica por su misma naturaleza que el magisterio pueda proponer de modo definitivo, entonces ya ven, no es de forma infalible, como era en el caso anterior, es de modo definitivo, enunciados que aunque no estén contenidos en las verdades de fe, se encuentran, sin embargo, íntimamente ligadas a ellos, a las verdades de fe, de tal manera que el carácter definitivo de esas afirmaciones deriva, en último análisis, de la misma revelación. Lo concerniente a la moral puede ser objeto del magisterio auténtico porque el Evangelio, que es palabra de vida, inspira y dirige todo el campo del obrar humano. El magisterio, pues, tiene el oficio de discernir por medio de juicios normativos para la conciencia de los fieles, mandar lo que en conciencia tú tienes que aceptar, eso es lo que está diciendo, los actos que en sí mismos son conformes a las exigencias de la fe y promueven su expresión en la vida, como también aquellos que por el contrario, por su malicia, son incompatibles con esas exigencias. Debido al lazo que existe entre el orden de la creación y el orden de la redención, y debido a la necesidad de conocer y observar toda la ley moral para la salvación, la competencia del magisterio también se extiende a lo que se refiere a la ley natural. Entonces, es cuando, eh, de manera definitiva, la Iglesia nos propone algo que debe ser aceptado en conciencia, como sucede, por ejemplo, en relación al aborto, que el aborto es un crimen y que ha de ser evitado y condenado, ha sido ya definido, a pesar de ser algo de ley natural, pero la Iglesia también lo ha hecho definitivo, eh, lo ha enseñado de forma definitiva. Y en esto tenemos sobre todo la intervención de San Juan Pablo II en Evangelio Vitae, donde hace valer el peso de la autoridad magisterial sobre ese punto. Entonces, ustedes ven, estamos hablando de una doctrina definitiva. Doctrina definitiva también, como ha dicho San Juan Pablo II, es que la ordenación no puede ser de mujeres y sí únicamente de hombres, la ordenación sacerdotal. Entonces ha sido enseñado no de forma infalible, pero sí definitiva. ¿Entienden la diferencia? ¿Mm? Entonces, por la íntima conexión que hay, la autoridad es mucho más grande y la aceptación en conciencia es mayor también. Bien, ¿qué sucede en otros casos? Vamos a ver. Entonces, hemos visto cuando define de forma infalible, está todo bien. Esto en general no produce dificultades en los fieles. Cuando lo hace de forma definitiva, vemos que también hay que aceptar y que en conciencia hay que aceptar. ¿Y
¿Qué sucede en el otro caso cuando estamos hablando del magisterio ordinario que no propone de forma definitiva? Es el caso del documento, como vamos a ver, ¿m? Eh, de la nota doctrinal Mater Populi Fidelis. No está proponiendo algo de forma definitiva, pero si fuera el caso de ser un documento, y lo vamos a ver ahora, que es un documento magisterial, a pesar de lo que están diciendo, inclusive teólogos conocidos por su fidelidad a la Iglesia y a la doctrina, en este punto tenemos que ser claros. El documento Mater Populis Fidelis es magisterial y participa del magisterio ordinario de la Iglesia. Bien, ¿cómo yo sé esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque está aquí, en el número 18. El romano pontífice cumple su misión universal con la ayuda de los organismos de la curia romana y en particular de la Congregación para la Doctrina de la Fe, por lo que respecta a la doctrina acerca de la fe y de la moral, de donde se sigue que los documentos de esta congregación, como es la nota doctrinal, aprobados expresamente por el Papa, como es la nota doctrinal, participan del magisterio ordinario del sucesor de Pedro. Punto. Es magisterio. Entonces, la nota doctrinal, hecha por una persona de dudosa reputación, como es el caso del cardenal, el Tucho Fernández, sin embargo, al estar garantizada por la firma de León XIV, es un documento magisterial y participa del magisterio eclesial. Bien, ¿qué tipo entonces de magisterio es? No es infalible, no es definitivo porque la nota no está definiendo nada. ¿Qué tipo de documento es? Es el caso del magisterio ordinario que encontramos en el número 17 de la nota, que nos va a explicar la Iglesia cómo debemos nosotros acercarnos a un documento de esa naturaleza. Se da también la asistencia divina a los sucesores de los apóstoles que enseñan en comunión y con el sucesor de Pedro, y en particular al romano pontífice, pastor de la Iglesia, de toda la Iglesia, cuando sin llegar a una definición infalible, no es infalible, y sin pronunciarse en modo definitivo, en el ejercicio del magisterio ordinario, como es el caso de esta nota, lo hemos visto ya, proponen una enseñanza que conduce a una mejor comprensión de la revelación en materia de fe y costumbres y ofrecen directivas morales derivadas de esta enseñanza. Entonces, a ver, ¿qué nos está diciendo la Iglesia, gente? Nos está diciendo que realmente ese documento, a pesar de todos los pesares con el cardenal Tucho Fernández, eh, que esperamos, quiera Dios que sea removido de esa posición donde está, a pesar de ese hombre, el documento Mater Populi Fidelis es magisterio eclesial y por lo tanto tiene la asistencia divina, asistencia divina. No es infalible, no es definitivo, pero goza de la asistencia divina. Y fíjense lo que nos dice la iglesia aquí. Hay que tener en cuenta pues el carácter propio de cada una de las intervenciones del magisterio en la medida en que se encuentra implicada su autoridad, pero también el hecho de que todas ellas derivan de la misma fuente, es decir, de Cristo, que quiere que su pueblo camine en la verdad plena. Por este motivo, las decisiones magisteriales en materia de disciplina, aunque no estén garantizadas por el carisma de la infabilidad, no están desprovistas de la asistencia divina y requieren la adhesión de los fieles. Entonces, estamos aquí, la iglesia nos está llamando a hacer un acto de fe en la iglesia, en el amor a la iglesia. La nota
es una nota magisterial y que goza de la asistencia divina. Punto. Eh, Puedo pensar todas las cosas sobre el cardenal Tucho Fernández y su dudosa teología. Y es legítimo dudar de ese hombre, es legítimo, porque él ha dado ocasión para dudar y en los libros que ha escrito, en las enseñanzas que ha dado. Ahora, en este documento específico, cuidado, cuidado. Eh, Estamos delante entonces de magisterio ordinario de la Iglesia, no puede ser despreciado. Bien, uno dice, pero bueno, pero ¿será que es demasiado, ser demasiado bobo eh, creer que hay una asistencia divina en ese documento hecho por el Tucho Fernández? Bueno, miren, es mejor ser bobo creyendo firmemente lo que la Iglesia enseña y creyendo firmemente en la asistencia divina de la Iglesia, en el magisterio que como hemos visto aquí en una nota del año 90, es muy clara la enseñanza de la Iglesia. Entonces, creyendo firmemente en esto, es mejor ser bobo, pero ser bobo católico y no salirse del catolicismo, con la pretensión de querer nosotros constituirnos en jueces de lo que es o no es parte de la revelación, por el amor de Dios. Eso es parte de lo que Cristo quiere que haga el magisterio de la iglesia y solo el magisterio de la iglesia, no un teólogo particular, no un obispo particular, por más fama que pueda tener esa persona. Entonces es mejor creer ciegamente lo que nos enseña la Madre Iglesia que con pretensiones nosotros querer eh, entrar en caminos oscuros. Bien, eh, lo que nos pide la Iglesia entonces, cuando se habla eh, de una decisión, lo voy a hacer un poco más breve, ustedes lo pueden leer en el documento Donum Veritatis, a partir del número 23, se va hablando de cómo es la adhesión que tiene que ser a las distintas intervenciones de la Iglesia. Entonces, en materia de fe y y de costumbres definidas de forma infalible, se nos pide que un acto de fe teologal, una adhesión teologal, eh, para creer en esa enseñanza. Cuando se propone de modo definitivo unas verdades referentes a la fe y la costumbre, que aún no siendo de revelación divina, como hemos visto, sin embargo, están estrechamente e íntimamente ligadas con la revelación, deben ser firmemente aceptadas y mantenidas. Entonces, eh, debo hacer un acto de fe también eclesial en este caso. ¿Mm? Nos dice el documento, lo leo por importancia, cuando el magisterio, aún sin la intención de establecer un acto definitivo, perdonen, entonces, para que quede claro, cuando es definición infalible, es un acto de fe teologal, y cuando es definitiva, aunque no sea infalible, debemos hacer firmemente aceptadas y mantenidas con un acto de fe eclesial. ¿Qué sucede cuando no estamos hablando de definiciones definitivas ni infalibles, como es el caso de este documento, que es magisterio ordinario, pero no tiene nada definitivo? ¿Cuál es la adhesión que se le debe al documento Mater Populi Fidelis? Cuando el magisterio, nos dice el documento, cuando el magisterio, aunque sin la intención de establecer un acto definitivo, enseña una doctrina para ayudar
a una comprensión más profunda de la revelación y de lo que explícita su contenido, o bien para llamar la atención sobre la conformidad de una doctrina con las verdades de fe, o, en fin, para prevenir contra concepciones incompatibles con esas verdades, como es el caso de lo que está diciendo el documento aquí, se exige un religioso asentimiento de la voluntad y de la inteligencia. Un obsequium es la palabra que utiliza en latín, de la inteligencia y de la voluntad, un obsequium religioso, perdón. Este último no puede ser puramente exterior y disciplinar, sino que debe colocarse en la lógica y bajo el impulso de la obediencia de la fe. Fíjense, ¿cómo yo debo aceptar ese documento? La obediencia de la fe, bajo el impulso de la obediencia de la fe. ¿Mm? Bien, entonces, hemos entendido que el documento es un documento magisterial. Hemos entendido que se le debe, a pesar de no ser un documento definitivo, no ser eh, infalible y no ser, mm, no estar definiendo una doctrina de forma definitiva, se le debe el obsequio religioso de la inteligencia de la voluntad, porque es un documento que tiene la asistencia del Espíritu Santo, como hemos visto aquí en el documento. Ahora sí podemos acercarnos y entender mejor el documento y lo vamos a hacer brevemente. Eh, Mater Populi Fidelis, tenemos la primera cosa, la presentación. Recuerden que el documento, el original, está en español y esta parte de la interpretación vamos a ver que la iglesia no está enseñando una cosa diferente de lo que ya ha enseñado anteriormente. Eh, Aquí, en esa nota escrita por el cardenal Tucho Fernández, de dudosa reputación, como siempre decimos, eh, nos está diciendo, ya dando las indicaciones primeras sobre cómo debemos entender el documento. Sabemos que es magisterio, sabemos que es magisterio ordinario, no se trata de magisterio definitivo ni mucho menos de infalible, pero es un magisterio ordinario que lleva la firma del Papa. Entonces, ¿cómo yo voy a entender las claves para entender? Bien, la primera cosa que debemos ver es esto que nos dice aquí. El texto, al mismo tiempo que clarifica en qué sentido son aceptables o no algunos títulos y expresiones que se refieren a María, se propone profundizar en los adecuados fundamentos de la devoción mariana, precisando el lugar de María en su relación con los creyentes a la luz del misterio de Cristo como único mediador y redentor. Esto implica una profunda fidelidad a la identidad católica y al mismo tiempo un particular esfuerzo ecuménico. Entonces, independientemente del Tucho Fernández en esto, ¿cómo debemos interpretar? Bien, el documento quiere reafirmar la identidad católica en el sentido de la participación de María en la redención y al mismo tiempo quiere ser ecuménico. Cuando decimos ecuménico, infelizmente, lo que viene a nuestra cabeza son los abusos ecuménicos y el uso que los progresistas, los modernistas dan al término ecumenismo. Sin embargo, la Iglesia lo entiende de otra forma. Lo que la Iglesia quiere hacer entonces aquí es presentar la doctrina de María Santísima teniendo en cuenta la debilidad de los errores protestantes. ¿Para qué? Para dejar de una forma más clara la verdadera doctrina y hacer que ellos puedan venir a la unión total con la iglesia. Es un acto de misericordia, eso es lo que tenemos que entender. No está la iglesia queriendo enseñarnos a ser protestantes, como está siendo denunciado,
por muchos, diciendo que es una, una no me sale la palabra en este momento, eh, es crear protestantes, ¿m? Hacernos protestantes. No está la iglesia enseñando eso. Lo que está diciendo es vamos a mantener la identidad católica, pero miren, tenemos un grupo de gente que está en el error protestante y vamos a presentar la doctrina de una forma que esta gente que entiende mal pueda entenderla bien. ¿Para qué? Para venir en comunión con la iglesia, a la comunión plena. Entonces, es eso lo que la iglesia está haciendo. No está queriendo cambiar la doctrina católica sobre María. En el número 3, cada documento nos dice, eclesiástico o magisterial, lo que se propone, la intención. Y entonces aquí, en el número 3, encontramos la intención del documento que, unido a lo que ya dije, nos ayuda a entender. El principal problema en la interpretación de esos títulos aplicados a la Virgen María es cómo se entiende la asociación de María en la obra de redentora de Cristo, es decir, cuál es el significado de esa singular cooperación de María en el plan de la salvación. El presente documento, sin querer agotar la reflexión ni ser exhaustivo, intenta preservar el equilibrio necesario que dentro de los misterios cristianos debe establecerse entre la única mediación de Cristo y la cooperación de María en la obra de la salvación, y pretende mostrar también cómo ésta se expresa en diversos títulos marianos. Entonces, fíjense, todo ese revuelo que hay de teólogos, de gente hablando, diciendo que la iglesia, atacando a la iglesia, al magisterio eclesiástico, al Santo Padre León XIV. ¿Qué cosa nos está diciendo la iglesia aquí? Que este documento no quiere agotar la reflexión, ni ser exhaustivo. Es decir, no está definiendo nada, no está diciendo desde ahora en adelante no vamos a hablar más de este tema, o desde ahora en adelante todo lo que se hable tiene que salir a partir de este documento. Está diciendo de que no quiere agotar la reflexión, es decir, hay que seguir haciendo la reflexión para entender mejor cómo podemos expresar, si la hay, de forma mejor el título que exprese mejor la participación de María activa en la obra de la salvación. Está diciendo eso. No está diciendo que María no tiene participación, no está negando la realidad, está diciendo que el título corredentora, vamos a ver ahora, es inoportuno. Ah, pero ¿y todos los otros santos que han usado el título de corredentora? Bueno, es un título que nace, que es usado en el magisterio de forma tardía, la primera cosa que hay que decir, que fue utilizado por santos, que fue utilizado por inclusive San Juan Pablo II, 7 veces. Es un hecho. Pero la iglesia nos está diciendo, bueno, miren, es inoportuno. ¿Qué quiere decir inoportuno? Vamos a ver aquí, en el texto cuando habla de corredentora, ¿m? Que es el número 22, que es el que todo el mundo está citando, y está citando mal además, porque la nota está escrita originalmente en español. Entonces, es el español lo que hay que ver en relación a las traducciones, porque están traduciendo, por ejemplo, en italiano, el título inoportuno como impropio, y no es lo mismo. Inoportuno es fuera de tiempo o de la situación. ¿Qué cosa es una cosa? Es fuera de tiempo. Entonces, lo que está diciendo aquí la iglesia es diciendo que, teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de la redención,
es siempre inoportuno el uso del título de corredentora para definir la cooperación de María. Este título corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y por tanto puede generar confusión y un desequilibrio en las armonías, en la armonía de las verdades de la fe cristiana, porque no hay salvación en ningún otro. Bien. Entonces está diciendo, cuidado, no está diciendo no se debe usar el título, está diciendo que es inoportuno, es fuera de tiempo, es fuera de propósito en este sentido, para expresar la realidad. No se está negando que María no tenga una participación en la redención, absolutamente no se está negando eso. Lo que se está diciendo es el título. ¿Por qué? Porque si llevamos en cuenta que para algunas personas, como son los protestantes, de hecho, porque el documento tiene una intención ecuménica, para los protestantes, corredentora suena, de hecho, para ellos, por sus errores, por el hecho de que ellos no admiten ningún tipo de obra humana, en fin, eh, suena como si María estuviese oscureciendo, como si fuese otro sol de justicia diferente de Jesucristo. Y esto que estoy diciendo nos los muestra, por ejemplo, un teólogo convertido, eh, que es una persona que es de indudablemente muy católica, que es Scott Hahn, donde escribe diciendo sobre ese título que si yo entonces en aquel momento que era tan anticatólico me encontrase con el título de corredentora, realmente hubiese sido un impedimento importante para su conversión. Lo dice Scott Hahn. ¿Por qué? Entonces él está diciendo, no que María no tiene participación, no está negando lo que siempre se ha dicho. Lo que está diciendo es, miren, es inoportuno. Este título, corredentora, dejamos abierta la reflexión, este documento no está definiendo nada, pero pensemos si existe otro título que exprese mejor la realidad, que no se niega, y es que María tiene parte en la redención, tiene una actividad activa en la redención. Entonces el documento no quiere ser exhaustivo. De hecho, aquí es incompleto, porque aquí en ese documento, que es muy rico en citas bíblicas y en mostrar, por ejemplo, bíblicamente el papel de María, sin embargo, no se dice nada, por ejemplo, aquí de María y su participación en el orden eh, hipostático. No, no, no da para hablar ahora sobre esto. La participación de María Santísima en el orden hipostático relativo es lo que va a fundamentar todo el resto. ¿M? Y la teología está encaminada. Los teólogos en los últimos tiempos concuerdan en eso. Bueno, yo escuché al cardenal Tucho Fernández en una conferencia de prensa riéndose de esto. Y ese es el Tucho Fernández, que con su teología progresista es incapaz de entender eso. Pero este documento es magisterio de la Iglesia. Y aquí, en este documento magisterial, no se está negando esa participación de María, se está diciendo simplemente que el título es inoportuno, es fuera de tiempo, es fuera de significado, es fuera de propósito. Debemos encontrar otro título o tal vez vamos a ver en un futuro reafirmar y decir, bueno, no, no hay otro título. Este es el título que va a tener y lo definimos y listo. Quizás sea el inicio de la proclamación del dogma para un futuro, no lo sabemos. Lo que quiero decir es que no tenemos que atropellar el documento pensando, como se está afirmando, que está negando la realidad de la participación de Nuestra Señora Santísima en la redención. Es un documento magisterial, afirma la participación de María, está diciendo, miren, es inoportuno tener en cuenta los errores pobres de esta gente, pobrecitos. Vamos a tratar de ayudarlos para que vuelvan a la Iglesia Católica.
Bien, espero que estas aclaraciones eh, puedan ayudar a mantenernos dentro de la línea de la teología católica, y que sea de luz para los fieles en este tiempo de confusión. Le pedimos a María Santísima, ¿no? De forma especial que nos haga siempre hijos de la Iglesia. Y aquello que dice San Ignacio, cuando habla del sentir con la Iglesia, que aquello que yo veo blanco diga que es negro, si así lo dice la Santa Iglesia Católica. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que Dios los bendiga.